Cuando estudié medicina y cuando estudié neurología, no se hablaba ni de apnea de sueño ni de sueño. Eso no existía en medicina. Y posteriormente con mis profesores, el doctor Osuna y otros profesores, lo que se sabía en esa época es que el típico paciente con apnea de sueño era el señor barrigón, cuarentón, roncador y obeso. Y ese era el típico paciente con apnea de sueño al que había que buscarle la apnea de sueño. Posteriormente vinieron las mujeres posmenopáusicas con sobrepeso, posteriormente vinieron hombres ya menores de 40 años con sobrepeso, roncadores, después vinieron hombres y mujeres jóvenes, atletas, modelos, de excelentes estados de salud, con apnea de sueño, niños, adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces nos fuimos preguntando, ¿será que la apnea de sueño no se estaba viendo en su globalidad, se estaba buscando, estábamos viendo solamente la punta del iceberg, o será que está evolucionando? Posteriormente, simultáneamente también me enseñaron que pues, la apnea de sueño había que buscarla en pacientes que tenían síntomas nocturnos, como ronquido principalmente, múltiples despertares, nocturia, que se hayan observado apneas, o que se sientan asfixiados durante la noche y durante el día, con somnolencia diurna principalmente, pero alteraciones también neurocognitivas y algunas veces afectivas, y podrían ser pues como los síntomas que habría que buscar. Posteriormente, y con el ejercicio diario de varias décadas, hemos ido viendo pacientes más atípicos, y estos pacientes atípicos cada vez son más frecuentes, y vuelve otra vez la pregunta: ¿será que estábamos viendo solamente la punta del iceberg hace 30 o 40 años, o será que la enfermedad está evolucionando, está cambiando y es otra fase evolutiva de la enfermedad? Quisiera hablarles hoy principalmente de un síntoma que me ha llamado últimamente la atención, poco frecuente, muy poco frecuente, o por lo menos muy poco relacionado en la literatura médica, que son las alucinaciones y la apnea del sueño. Y primero que todo quisiera pues, definirla como está definido en la definición ortodoxa, y es la falsa percepción sensorial que se produce en ausencia de un estímulo sensorial correlacionado. Son siempre anormales y pueden implicar cualquier de los 5 sentidos, aunque las alucinaciones auditivas y visuales son las más comunes. No he leído todavía el libro, pero si alguno ha leído el libro y me puede hacer una referencia, me interesaría muchísimo. En todo caso, el título está súper sugestivo para un somnólogo. Buah. Todas las causas que están descritas para las alucinaciones en la literatura médica son síntomas, el primero, síntoma de severas patologías psíquicas como esquizofrenia, es lo que siempre pensamos y se nos viene a la cabeza a todos los médicos, parafrenia, depresión grave, manía, pero principalmente cuando alguien dice alucinaciones uno ya abre los ojos como un plato, porque dice, wow, esta cosa va por mal camino. Obviamente también consumos de medicamentos formulados, como los antiparkinsonianos. Bueno, el Parkinson es tan grande que uno pues podría decir que también incluso aún sin medicamentos podría existir. El alcoholismo crónico en sus etapas más extremas, más terminales. Algunas formas de epilepsia, sobre todo en epilepsia temporal, y entonces pues algunos dirán que esas no son alucinaciones reales, pero el síntoma, si no son alucinaciones reales, se podría confundir como una alucinación. Dice la leyenda que Lewis Carroll se inspiró en su epilepsia para describir Alicia en el País de las Maravillas y esas alucinaciones somatomórficas. Obviamente drogas ilícitas como pues LSD y otros alucinógenos, trastornos mentales orgánicos, neurocognitivos, como estados de neurodegenerativos, y uno muy importante es la privación larga, sostenida de sueño, personas que llevan muchísimas horas, usualmente en condiciones experimentales,
36, 48 o un poco más de horas empiezan a alucinar. Entonces, pues esto ya lo hace a uno sospechar, ¿por dónde va el agua al molino? Bueno, entonces, las alucinaciones pueden ser elementales, referirse a fenómenos simples como colores, luces, objetos, o referirse a escenas complejas y en movimiento, y que son personas que ya nos pueden describir casi que una película. Y hay varios tipos de experiencias visuales, las visuales son las más frecuentes, como las dismegalópticas, como la que acabo de hablar de Alicia en el País de las Maravillas, variación del tamaño y de los objetos o de las personas, alucinaciones ópticas, que se ven insectos, pequeños o grandes animales, en el ambiente o sobre el cuerpo, que son usualmente muy terroríficas, alucinaciones autoscópicas que ven el cuerpo y la cara desde el exterior, lo que muchas personas han experimentado probablemente como un desdoblamiento, probablemente sea este tipo de alucinaciones. Alucinaciones con sinestesias que mezclan diferentes canales visuales, entonces ven, por ejemplo, colores cuando oyen determinadas tonos musicales o piezas musicales, que también se está estudiando y se está describiendo mucho en la actualidad. Y a raíz de esto quisiera contarles tres casos de la experiencia personal. El primero es una mujer abogada, docente universitaria de 63 años. Al momento de la consulta ella describe que llevaba 3 o 4 meses con pesadillas, y esas pesadillas ella eran la misma pesadilla, entre comillas, en las que veía arañas, siempre eran arañas en las paredes o las cortinas, usualmente eran arañas muy grandes, más grandes de lo que hay una araña normal, y que eran muy vividas, pero no tenían movimiento ni había un argumento especial con las pesadillas, es decir, ella no veía ni que la estaban atacando, ni estaba en la cueva de Indiana Jones, ni nada de esas cosas, simplemente estaban las arañas en las cortinas, en el techo, cerca de su cama. Ella las veía, ella era consciente, y esto era muy importante, esto es muy importante en el interrogatorio. Estaba ella en un estado de vigilia o pseudovigilia, es decir, ella no estaba durmiendo, por eso puse entre comillas pesadillas, estaba en un estado en el que se acababa de despertar, veía eso en las paredes, duraba unos minutos viéndolos, ocasionalmente llegaba a sentarse, continuaba viéndolos, y en algunas ocasiones ella misma se encontró caminando por su casa, por alrededor de su cama o incluso en la sala. En el último mes había recibido triazolam con mejoría de la frecuencia de las pesadillas, sin embargo, 15 días antes de la consulta, a pesar del triazolam, tuvo un episodio terrorífico muy grande que implicó además pues, a todos los miembros de la familia, levantó a todo el mundo. Entonces, realmente este fue la causa de la consulta. Muy importante que ella las veía usualmente al comienzo de la noche. Quiero hacer este énfasis porque normalmente los somnólogos preguntamos mucho eso, si es al comienzo o al final de la noche, para tratar de medio clasificar si es una parasomnia de tipo REM o no REM. Es decir, la señora veía algo como una pesadilla, se paraba, de pronto estaba actuando, entonces uno empieza a indagar por ahí si es al principio o al final de la noche. Si es al final de la noche, pues hay un poquito más de probabilidad que sea un trastorno del comportamiento del sueño REM. Esta señora, como antecedentes, sufría de una hipertensión arterial controlada, moderada controlada, tuvo hace 10 años una IT que también se controló, no dejó ninguna secuela, por supuesto, tuvo un CA de cervix sin complicaciones adicionales, se controló únicamente con histerectomía, se detectó en estados muy iniciales. Un hermano tuvo un tumor cerebral, un hermano un infarto agudo del miocardio y un hermano y un sobrino sonámbulos. Posteriormente, con la evolución de ella y con la experiencia de ella y bueno, con otras cosas, después vinimos a saber que también uno de sus hijos sufría de una apnea obstructiva severa del sueño.
Durante el día, muy interesante también, no tenía somnolencia diurna y ella refería no roncar, aunque pues ella dormía sola hacía varios años. Por lo anterior, se decidió suspenderle una semana antes el triazolam para poderle hacer un polisomnograma. Una de las sospechas fuertes era, como les dije antes, por edad y por sintomatología, que fuera un trastorno del comportamiento del sueño REM. Se le hizo un polisomnograma y, para sorpresa, tuvo un índice de 24.4, que durante el REM aumentó a 32, con desaturaciones mínimas hasta de 73%. Durante ese polisomnograma, como siempre ocurre, no presentó el episodio, no tuvo ningún parasomnio y tampoco hubo pérdida de la atonía durante el sueño REM. Entonces, pues teniendo este diagnóstico sin ninguna otra cosa que corregirle, pues le corregimos la apnea de sueño. Se le hizo la titulación de CPAP, se observó que corregía una presión de 10 centímetros de agua, tuvo buena tolerancia desde el primer comienzo, cosa curiosa, especialmente en una persona que no tiene somnolencia diurna, pero lo toleró desde el primer día divinamente. Y durante la evolución vimos que no solamente tuvo buena tolerancia desde el comienzo, sino que una excelente adherencia, se lo puso, nunca se lo volvió a quitar. Y lo más increíble es que le desaparecieron por completo las alucinaciones. Nunca volvió a ver una araña en su vida, por lo menos no mientras estaba dormida. 2 años de seguimiento después continuaba asintomática, continuaba usando su CPAP y estaba súper feliz con su CPAP. Ella fue la que motivó al hijo para que se tomara el polisomnograma porque pues él tenía algunas sintomatologías respiratorias nocturnas y ella prácticamente le diagnosticó el SAOS. Segundo caso es de una mujer de 82 años que desde hacía varios meses venía presentando alucinaciones vívidas, siempre durante el sueño, nunca vio esto estando despierta, de insectos que chillaban y aleteaban, es decir, ella oía cómo chillaban y oía incluso los aleteos, y lo que era mucho más terrorífico es que se le querían meter por las fosas nasales y por la boca. De tal magnitud era el terror que dormía con tapabocas para evitar que se le fueran a meter. En una ocasión vio sentado en el borde de la cama como a un duende. Ella trataba de patearlo, obviamente no pateaba a nadie. Le empezó a tener mucho miedo, pánico para ir a dormir. En ese momento estaba tomando medicamentos para la contractibilidad de la vejiga, estaba tomando también un inhibidor de la recaptación de serotonina, se le descontinuaron y a pesar de eso continuó con la sintomatología sin ningún cambio. Como antecedentes, una osteoporosis en tratamiento, episodios depresivos aislados hacía más de una década, una hernia de tal gigante en tratamiento, no había comorbilidad cardiovascular y tenía una hipertensión pulmonar leve, debido a lo cual se le pidió un polisomnograma, entre otros estudios, por supuesto. Y lo que se observó es que tenía un índice de 34.8 con desaturaciones hasta de 77 y no presentó parasomnios como era de esperarse tampoco esa noche. Se le ordenó, por supuesto, un polisomnograma de titulación de CPAP y se observó que corrigía con una presión súper bajitica de 5, pero le corrigía. Igualmente y de forma curiosa, una excelente tolerancia de adherencia al CPAP desde el primer día, desde el día 1. Y también, muy parecido al caso anterior, una desaparición por completo de las alucinaciones, tanto el componente visual como el componente auditivo. Con el seguimiento ya a más de un año después, continúa asintomática de este tipo de alucinaciones, aunque continúa con mucho miedo de los insectos. El último caso es el de un hombre muy joven, de 54 años, ingeniero, que consulta por una sintomatología también muy poco frecuente de despertar súbito con sensación de incremento de la presión dentro del cráneo
muy intenso, muy incómodo que lo despertaba. No era dolor y no era ruido, porque pues está descrito el headbang, que es una parasomnia en el que sienten que les estalla la cabeza o también hay unos ruidos internos dentro de la cabeza que los despiertan, pero él no tenía ni ruido, ni esa sensación de estallido, ni dolor. Ninguno de esos era presión, simplemente sentía una presión muy importante en la cabeza que lo despertaba. Ocasionalmente sentía sensación de asfixia y cuando tenía, en un par de ocasiones que tuvo sensación de asfixia, tuvo la alucinación de una figura masculina que no logró reconocer, reconocía que era un hombre, al frente de su cama, al pie de la cama, que lo miraba. Durante el día sentía, al despertarse, no había dolor, pero había una sensación de embombamiento, según sus palabras, y opresión fronto-occipital. Fue estudiado, lo vieron la mitad de los neurólogos de Bogotá, le tomaron todas las resonancias habidas y por haber, le mandaron relajantes musculares, le mandaron resonancias magnéticas, le mejoró la sintomatología como en un 50% con estas terapias, pero pues continuaba con el síntoma. El único antecedente es una hipertensión arterial leve controlada con los sartán 50 miligramos una vez al día. Por lo demás, roncador leve a moderado, la esposa dice que severo, especialmente en supino. Ocasiona el despertar con sensación de asfixia y asociado a la alucinación visual. Por este motivo se le ordenó un polisomnograma y en el polisomnograma se observó que el índice global era de 9.7, sin embargo, durante el supino subía a 64 por hora. Este paciente se le ordenó como una medida de ensayo terapéutico, un polisomnograma con titulación de CPAP y hasta el momento no ha vuelto. Entonces, debido a estos tres casos, especialmente a los dos primeros, y los tres tienen en común que tienen alucinaciones visuales, los tres tienen en común que hay ausencia de patología psicoafectiva, psíquica o mental o neurodegenerativa. En los tres y en los dos primeros casos hay resolución completa de la sintomatología después de usar el tratamiento con un seguimiento de mínimo 1 año. Buscando en la literatura, lo más cercano que encontramos fueron estos tres documentos, estos tres artículos de 2001, 2010 y 2020. Los tres son reportes de un caso. El primer caso correspondía a un hombre con un ya preexistente trastorno esquizoafectivo de los 2 años y comportamientos agresivos, que tenía alucinaciones auditivas que le ordenaban heteroagresividad. Se le dieron múltiples antipsicóticos, estimuladores del ánimo sin mucha mejoría. Por somnolencia diurna, a ese paciente se le pidió un polisomnograma, tenía un índice severo y se le puso CPAP y con ese tratamiento mejoró de las alucinaciones, con ese y los tratamientos medicamentosos con los que venía antes mejoró de las alucinaciones. Sin embargo, nuevamente este es un paciente con una enfermedad esquizoafectiva que podría explicar la parte alucinatoria perfectamente bien. En el 2010 se reportó el caso de una paciente de 92 años con una degeneración macular que presentaba alucinaciones visuales, veía crecer flores, animales, había animales y arañas incluso que estaban dentro de su plato. A esta paciente pues se le dieron varios tratamientos antipsicóticos, no mejoró nada y se le hizo también un polisomnograma por sospecha de otra sintomatología, tenía una apnea obstructiva severa y se le puso CPAP, no toleró el CPAP, se le puso oxígeno y con el oxígeno hubo mejoría de las alucinaciones. Este es un síndrome de Claude-Bonnet,
que es muy frecuente en personas que tienen degeneración macular, que tienen alucinaciones visuales y que cuando tienen hipoxemias repetidas, pues pueden hacer esas alucinaciones. Entonces, digamos que el síndrome de Clobome puede explicar por sí solo la alucinación visual que tenía esta paciente, sin embargo, mejoró con suplencia de oxígeno. Y el último caso que hay reportado en la literatura es un hombre de 77 años que tiene una historia familiar de SAOS y que ya tenía el diagnóstico de una demencia por cuerpos de Lewy. Tenía alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. También por otros síntomas se le hizo un polisomnograma, se observó que tenía apnea obstructiva severa y a él se le puso CPAP, pero a pesar del CPAP, pues como es de esperarse en este tipo de patologías, pues no solamente no hubo mejoría, sino que hubo empeoramiento de su cuadro. Buscando en otros tipos de reportes, observamos un reporte en el Congreso de Sueño de 2009, en el que se estudiaron 537 polisomnogramas de personas que durante el polisomnograma se diagnosticó que tenían apnea obstructiva del sueño y a ellos se observó cuáles de ellos manifestaban que tenían apnea, algún tipo de parasomnia. Y lo que se observó es que el 9.5, o sea, casi el 10% de los pacientes referían algún tipo de parasomnia, y que hasta el 2.9, casi 3% de los pacientes de esas parasomnias eran alucinaciones. Sin embargo, este reporte solamente se puede encontrar dentro del reporte del Congreso de ese año en Seattle, pero no está como un documento, como un artículo, no se puede encontrar en ninguna parte. Este estudio se hizo en la Universidad de Loyola, en Chicago, y este es otro reporte que aparece pegado a la página web de la Academia Americana, que está reportándonos exactamente, es el mismo reporte de los 537 pacientes, en los que nos dice que aproximadamente el 3% de los pacientes pueden presentar de ese grupo de pacientes del Hospital de Loyola, el 3% pueden presentar alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas en asocio a apnea de sueño. Y este es el último reporte de casos que se puede encontrar en la literatura. Todavía no está disponible para descargarlo, tan pronto pueda les daré aviso, que es en el que reportamos los 3 casos anteriormente mencionados, y en él lo escrito por el doctor Juan Sebastián Montoya, que hoy está presentando su tesis de grado como neurólogo en la Universidad Militar, y yo. Y los autores concluyen que las alucinaciones en los pacientes con apnea obstructiva del sueño realmente son rarezas en la literatura médica, muy raramente se reportan, y que el valor de este reporte en comparación con otros reportes anteriores es que son 3 pacientes que no tienen enfermedad ni psiquiátrica ni neurológica previa, y que únicamente con el tratamiento con CPAP en los 2 primeros casos mejoraron 100% de su sintomatología. Que pues a pesar de que obviamente es, por cantidad de pacientes es muy poquito, da mucho que pensar. Hay cuando uno amplía un poquito la búsqueda en la literatura, no tanto alucinaciones, sino por ejemplo parasomnios, hay muchos reportes de sonambulismo en personas jóvenes con apnea obstructiva del sueño. Hay uno incluso que no lo traje porque lo
descartamos precisamente porque metodológicamente no está desafortunadamente tan bien hecho, a pesar de que uno de los coautores es el doctor Guilleminot, en el que reporta 21 pacientes hombres jóvenes, todos con sonambulismo, y a todos durante el estudio del sonambulismo se les hizo polisomnografía, todos con apnea obstructiva, a todos se les formuló CPAP, como la mitad aguantaron el CPAP y los que aguantaron el CPAP y fueron adherentes al tratamiento se les quitó el sonambulismo. Bueno, este es el reporte que les estaba hablando en este momento del doctor Guilleminot. Y en conclusión, pues presentamos dos casos de apnea obstructiva severa de las alucinaciones simples, visuales o visuales auditivas durante el sueño en etapas tardías de la vida en asocio a SAO severo que desaparecen con el tratamiento PAP. No existen otros reportes de SAOs y alucinaciones en personas sin patología potencialmente alucinógena. Es interesante el seguimiento después del tratamiento y desaparición del síntoma alucinatorio con solo tratamiento PAP. Y existen reportes no formales de la presencia de parasomnios y alucinaciones en pacientes con SAOS. Hay evidencia de mejoría del sonambulismo en pacientes con tratamiento para SAOS. Es importante diseñar y llevar a cabo nuevos estudios con la finalidad de observar la incidencia de estos síntomas en la población con pacientes con SAOS. A propósito, estamos haciendo estamos recolectando, ya llevamos como una base de datos de casi 600 pacientes en los que vamos a hacer más o menos lo que hicieron en la Universidad de Loyola, solo que vamos a tratar de publicarlo. Y para ver cuál es la prevalencia de sintomatología de parasomnios en estos pacientes con apnea de sueño y sería muy interesante poderlo hacer multicéntrico en la segunda fase del estudio y es en los pacientes que reportan que tienen apneas obstructivas, moderadas o severas, que reportan parasomnios, llamarlos a su casa, ver la adherencia que han tenido al tratamiento y ver cuántos de ellos han mejorado. Entonces, pues, si hay alguno de ustedes que quisiera hacer parte de este estudio, sería buenísimo. Como epílogo, esta semana vi a una señora de 61 años que desde hacía 4 años venía presentándose, y aquí hay una curiosidad muy importante, les leo rápido y les digo por qué me llama tanto la atención, porque dice, se despertaba en la mitad de la noche con sensación de molestia e incomodidad en las piernas que mejoraban al estirarlas o al caminar y que no la dejaban reconciliar el sueño. Estos son los 3 criterios básicos para un síndrome de piernas inquietas. Sin embargo, a ella no se le presentaba durante el día, no se le presentaba en otras situaciones de reposo y no se le presentaba al comienzo del sueño. Es decir, ella se acostaba sin ninguna molestia, conciliaba el sueño en 5 minutos, pero a mitad de la noche se despertaba con esa molestia terrible en las piernas, no podía volver a conciliar el sueño porque tenía que moverlas, se paraba a caminar, después de 1 hora o 2 horas de estar caminando se le iba pasando, se acostaba, se volvía a dormir. A ella también estaba viendo el cardiólogo por una arritmia supraventricular, uno de estos cardiólogos super pilos que hay hoy en día, y le pidió un polisomnograma basal, y en el polisomnograma se observó que había un índice global de 66.4, es que esta es la señora de las curiosidades, con un índice central de 39.8, de predominio supino, es decir, cambiaba con la posición las apneas centrales, y un componente obstructivo de 26, es decir, nada más por el obstructivo ya ameritaba su CPAP. Entonces, pues se le pidió CPAP y pues si era necesario ponerle oxígeno adicional durante la noche de la titulación, pues se le ponía. Y lo que se observó es que a una presión muy bajita de 7 centímetros de agua corrigió los eventos centrales y a 14 corrigió los eventos obstructivos. Pero lo más interesante es que con el uso, también adherencia buenísima, se le dejó a 14, que no es una presión bajita, es una presión moderada alta,
Desde la primera noche lo tolera divinamente, y desde la primera noche no solamente desaparecieron las molestias respiratorias, el cansancio, sino que desaparecieron las piernas inquietas. Muchas gracias.